Buenos días, hoy 29 de julio iniciamos la sesión número 13 del curso, donde repasaremos conceptos generales para ácidos y bases, las teorías que los definen, y después nos moveremos un poquito para las técnicas volumétricas o la volumetría en general. Bueno, recordemos que cuando hablamos de ácidos, decimos que el protón o ion hidrógeno no está libre. En realidad lo que está en solución es el ion hidronio, es decir, ese protón que es aceptado por el agua, por lo tanto hablamos de un agua protonada. Entonces en la simbología decimos que el ion hidronio es agua con un hidrógeno más que lo carga positivo y se representa como H3O más. Eso es una manera de visualizar lo que les comento. Si nosotros tenemos dos moléculas de agua, una de ellas cede el protón a la segunda, o decir, uno de los pares de electrones de la molécula acepta el protón de esa agua, por lo tanto tendríamos un agua protonada llamada ion hidronio H3O más, y lo que restaría sería el ion hidroxilo. Es decir, en esta representación de equilibrio tenemos dos moléculas de agua, una que se está comportando como ácido al donar el protón y la otra como base. En el caso, por ejemplo, del ácido clorhídrico, decimos es un ácido fuerte, libera su protón. Lo que en realidad se da es que el ácido clorhídrico le cede el protón al agua para generar el hidronio. Entonces lo que tendremos en solución no es un protón libre, es el ion hidronio más el anión cloruro. Eso sería, al ser un ácido fuerte, por cada molécula de ácido clorhídrico o la forma molecular, nos generaría un ion hidronio y un anión cloruro. Bueno, en esta representación, en esta diapositiva, tenemos dos ácidos. A la izquierda el ácido clorhídrico y a la derecha el ácido fluorhídrico. Lo que nos representan las barras en la parte superior es el grado de ionización, es decir, antes de que empiece la ionización y después. Vemos cómo el ácido clorhídrico a la derecha en el equilibrio ya no existe como molécula, sino como iones. Mientras que el ácido fluorhídrico, que es un ácido débil, mucha de la cantidad que existe como ácido fluorhídrico molecular continúa en el equilibrio. Y solamente las barritas pequeñas verdes, una pequeña concentración de iones. Para entender un poquito más los dibujos en los cuadros, en los cuales tenemos ahí dibujadas las moléculas de agua y circuladas algunas de ellas, voy a pasar a cada uno de los diagramas. Para ambos casos, lo que se está representando es 6 moléculas de ácido clorhídrico una vez que se lleva a cabo el proceso de ionización, igualmente para el ácido fluorhídrico. ¿Qué pasa cuando ponemos en solución 6 moléculas de ácido fluorhídrico? Si nosotros hablamos del ácido clorhídrico, decimos se ioniza completamente. Pero si hablamos del ácido fluorhídrico, solamente una porción permanece como iones y la gran mayoría como estaba. Bueno, este es el caso del ácido clorhídrico. Para 6 moléculas de ácido clorhídrico que se ionizan, tenemos que se liberan 6 átomos de cloro, en este caso ionizado, o anión cloruro. Esas las estamos viendo como esferitas naranjas. 6 moléculas de ácido clorhídrico te generan 6 aniones cloruro, pero no observamos los protones liberados. Y lo que sí estamos observando con círculo verde es que 6 de las moléculas de agua se encuentran protonadas. Es decir, no son H2O, esas son H3O y estas tendrían una carga positiva, por lo tanto hablamos de 6 iones hidrógeno. Para 6 moléculas de ácido clorhídrico, por lo tanto, generamos 6 iones hidrógeno. Mientras que en el ácido fluorhídrico, si nosotros ponemos las 6 moléculas, vemos que 5 de ellas permanecen en su forma molecular y solamente una, la que aparece en el segundo cuadrante, aparece una esferita verde sola que simboliza el anión fluoruro y casi en el centro aparece circulado solamente un ion hidrógeno. Es decir, lo que está simbolizando aquí es que de cada 6 moléculas en la representación, solamente una se ioniza y 5 permanecen en su forma molecular. Bueno, hablando de equilibrio ácido-base, diremos que originalmente cuando nosotros hablamos, estamos viendo la escala pH vertical de 0 a 14, cuando nosotros hablamos de la acidez de las sustancias, usábamos inicialmente un papel pH o un papel tornasol.
Este era un papel, estoy hablando de tiempo atrás, era un papel que al introducirse en una solución, este se pintaba de color rojo cuando se trataba de una especie ácida o se pintaba de un azul cuando se trataba de una solución básica. Entonces asociamos mucho las cuestiones de acidez y de basicidad con respecto a esos colores. Una mnemotecnia útil para esto es cuando uno dice rojo infierno, azul cielo, por eso están las palabras ahí, es para recordar que bajo ese sistema de papel tornasol, pues cuando se pinta rojo es ácido, cuando se pinta azul es básico. Significa pH bajo o hacia abajo y el azul pues pH alto o hacia arriba. Bueno, cuando nosotros hablamos de las propiedades generales de los ácidos y de las bases, estas se pueden distinguir principalmente en el caso de ser posible de hacer una prueba de sabor. Es decir, los ácidos tienden a ser agrios mientras las bases amargas. Ambas son irritantes, son corrosivos, causan daño, sobre todo cuando nos vamos a los extremos del pH. Nosotros decimos que una sustancia muy ácida puede tener pH hasta 0, inclusive por debajo de 0. Pero cuando hablamos de una base, pues nos vamos con una base muy fuerte hacia arriba, pegando a 14, o inclusive superior. Bueno, entonces decimos que tienden a disolver diferentes sustancias, atacan a metales en el caso de los ácidos, en el caso de las bases precipitan sustancias disueltas en ácido, y una de las características que acabo de describir es el cambio al papel tornasol. Los ácidos pintan ese papel tornasol rojo, mientras que las bases azul, y pues reaccionan entre ellos. Sí hay características que los distinguen. En la naturaleza hay muchos más ácidos que bases, pero en su característica de base y ácido fuerte, pues las dos son reactivas e irritantes. Para diferenciar las sustancias que son ácidas y bases, esto debido a la confusión que existe a la hora de ver molecularmente de qué están constituidas, a través del tiempo existieron estas tres teorías y las tres siguen siendo útiles. Entonces, básicamente aquí les voy a platicar de eso. Cuando hablamos de la teoría de Arrhenius, define al ácido y la base como aquella sustancia que es capaz para el ácido de liberar protones y para la base la especie capaz de liberar OH o iones hidroxilo. O sea, a pesar, como hace rato les comentaba, que la realidad es que el protón no existe, sino existe el ion hidronio, seguimos usando la simbología del protón. Entonces, según Arrhenius, decimos, un ácido es el que libera un ion hidrógeno y una base es la que libera un hidroxilo. Después viene la teoría de Brostad-Lowry, diciendo, en función de la aceptación o la donación de un protón. Entonces, en el caso de abajo estamos viendo la reacción de neutralización, donde el ácido clorhídrico dona el protón, donde el hidróxido de sodio lo acepta. Y en la tercera de las teorías aparece la teoría de Lewis o de Lewis, que dice que la base es la que aporta el par de electrones y el ácido es el que lo acepta. Entonces, para mayor claridad de estas teorías, voy a pasar un video que explica con mucho detalle estos conceptos. Uno de los más importantes es el modelo de Arrhenius. Este señor dijo que un ácido era toda sustancia que después de ionizarse daba lugar a especies H positivo, ¿de acuerdo? O sea, a protones en disolución. Y por contra, que una base era una sustancia que después de ionizarse soltaría OH-, o sea, hidróxido como disolución. Bajo este modelo, el agua sería una molécula anfótera, puesto que al ionizarse el agua da tanto H+ como OH-, y por definición una molécula anfótera es aquella que es tanto ácida como básica. Sin embargo, hay ácidos que no se pueden describir con el modelo de Arrhenius exactamente igual que bases. Por ejemplo, el carbonato sódico es un compuesto que se comporta como una base, sin embargo, no puede hidrolizarse ni ionizarse en iones OH-, de modo que no entraría dentro de la descripción de Arrhenius, igual que el CO2 tampoco hidroliza ni ioniza en H+. Por lo tanto, estarían fuera de esta descripción, y por esto surgió la descripción de Bronsted-Lowry. Un ácido de Bronsted no es nada más que una sustancia que es capaz de ceder H+ a otra sustancia que los recibe. Y la base es esta sustancia que es capaz de recibir el H+ que otra sustancia le envía.
No sé si queda claro. Es como un par, ¿de acuerdo? Un ácido es capaz de enviar un protón y una base es capaz de recibir ese protón. Por lo tanto, por norma general, siempre vamos a tener un ácido y una base siempre en el mismo medio. Y aquí es donde surge el concepto de ácido y base conjugados. Esto es, si nosotros, por ejemplo, tenemos esta mezcla, ácido nítrico y agua, el ácido nítrico se va a comportar como un ácido y va a ceder el protón al agua para formar H3 o más y dar el ion NO3-, ¿de acuerdo? Pues el ácido nítrico es un ácido porque cede el protón al agua, que se comporta como base, ¿de acuerdo? Y en los productos tenemos H3 o más, que sería el ácido conjugado del agua, y NO3-, que es la base conjugada del ácido. Y de este modo, pues queda un poquito explicado lo que sería el modelo de Bronsted-Lowry en cuanto a ácidos y bases. Otro ejemplo que se explica muy bien con el modelo de Bronsted-Lowry es este que estáis viendo ahora mismo. Agua y el anión sulfuro reaccionan juntos para dar esta mezcla que estáis viendo ahora mismo, OH- y HS-. Muy bien, pues el agua en este caso se comportaría como un ácido. Cede un protón al S2- que se comporta como base y por lo tanto en los productos tenemos OH-, que es la base conjugada del agua, y HS-, que es el ácido conjugado del ion sulfuro. De modo que según el modelo de Bronsted, un ácido y una base son distintos conceptos que van cogidos de la mano. Y evidentemente es una explicación un poquito más general que la explicación de Arrhenius, puesto que además se puede utilizar en distintos disolventes que en el agua, que era una de las limitaciones principales del modelo de Arrhenius. Sin embargo, aún hay tipos de ácidos y bases que no describe este modelo. Por ejemplo, el amoníaco y el trifluoruro de boro. Estas dos sustancias, el trifluoruro de boro se comporta como un ácido y el amoníaco se comporta como una base para dar esta reacción que estáis viendo ahora en pantalla y forman esta sal que estáis viendo. Pues muy bien, esto es una reacción ácido-base. Tal y como he dicho, el amoníaco se comporta como base y el trifluoruro de boro como ácido. Esto lo explica muy bien el modelo de ácidos y bases de Lewis. Un ácido de Lewis no es nada más que una sustancia que tiene un orbital vacío y que puede recibir electrones de otra molécula. Y la base sería la sustancia que tiene una excedencia de electrones y es capaz de cederlos a una molécula que los reciba. Y esto sería el concepto de ácido-base. La base cede electrones y el ácido los recibe. En el caso del amoníaco y el trifluoruro de boro tiene un orbital vacío y el amoníaco tiene dos electrones libres en un orbital sp3 que puede hacer reacción con el orbital vacío del trifluoruro de boro. Es una descripción bastante más avanzada, no es tan trivial ni tan simple, sin embargo la verdad es que es bastante más general y bastante más amplia que los dos modelos que hemos visto anteriormente. Bueno, en resumen, diremos que la teoría de Arrhenius indica especies que donan protones o donan hidroxilos. La teoría de Bronsted-Lowry es especies que son capaces de ceder protones y las bases capaces de aceptar, mientras que la teoría de Lewis, los ácidos son capaces de aceptar pares de electrones, mientras las bases son donadores de pares de electrones. Bueno, a continuación veremos en la parte de Bronsted-Lowry se mencionó el par conjugado. Para dar mayor detalle voy a explicar los siguientes ejemplos. Si nosotros decimos el amoníaco es una base, decimos que en las reacciones donde tendremos que hacer cálculos de concentración o titulación, tenemos que representar la combinación del amoníaco NH3 con el agua para representar el ácido conjugado catión amonio más el OH. Es decir, el nitrógeno que posee pares de electrones acepta un protón del agua y entonces en ese momento decimos que es una base. A la hora del amoníaco NH3 aceptar un protón, o sea, tenerlo protonado, que queda como el ion o catión NH4+, decimos que esa es la especie ácida. Si la reacción la visualizamos de manera reversible, derecha-izquierda, decimos el NH4+ o ion amonio es un ácido porque es capaz de cederle un protón al ion hidroxilo y convertirse en la base amoníaco.
En ese sentido decimos que nosotros tenemos que definir al amonio como ácido y al amoníaco como base, o describirlo como el par conjugado amonio-amoníaco. Generalmente dejamos el ácido arriba y la base abajo al representar ese par conjugado, aunque pudiera ser al revés. Entonces decimos, el amoníaco no tiene OHs, como dice aquí la caricatura. No tiene OHs, pero a pesar de no tener OHs es una base, porque al reaccionar con el agua los libera. En este otro ejemplo tenemos la reacción o el equilibrio entre el ácido acético y el acetato. Es decir, el ácido acético es un ácido porque libera protones al medio, pero a su vez en ese rompimiento heterolítico, al liberar el protón, pues se queda en su forma de anión y eso sería la base. Es decir, ácido acético es el ácido, acetato es la base. Si lo visualizamos al revés, el acetato es una base porque es capaz de aceptar un protón y regenerar el ácido. Es decir, el ácido es el acético, la base es el acetato y el par conjugado lo escribimos acético-acetato. CH3COH sobre el anión CH3COO-. Otro ejemplo sería para este ácido diprótico que de inicio es fuerte. En la primera disociación el ácido sulfúrico libera un protón y se convierte en sulfato ácido y se queda cargado negativo por ese electrón que dejó el hidrógeno. Pero decimos que ese sulfato ácido pues sigue conteniendo un protón. En este primer equilibrio decimos, el ácido es el H2SO4 y la base es el sulfato ácido HSO4-. El par conjugado, por lo tanto, sería sulfúrico-sulfato ácido. Pero en un segundo equilibrio, decimos, el sulfato ácido se comporta también como ácido, porque puede liberar el segundo protón y el anión sulfato. Es decir, este es el caso, al ver una doble flecha, donde el segundo equilibrio del sulfúrico representa un ácido débil. El H2SO4 es fuerte, pero el HSO4- cuando se comporta como un ácido, es un ácido débil. Y ahí tenemos nosotros que tenemos la especie ácida HSO4- y el anión sulfato como la base. Es decir, el par conjugado del segundo equilibrio es sulfato ácido y sulfato. Es decir, en resumen para esta diapositiva, en la primera parte el sulfato ácido se comporta como una base o es la base conjugada del sulfúrico, pero en segundo equilibrio decimos que el sulfato ácido es el ácido conjugado del sulfato. Bueno, a continuación veremos la técnica de titulación. Decimos que en química analítica nosotros tenemos algunas técnicas o métodos basados en el uso de la bureta, del matraz, y a esas técnicas de volumetría le llamamos titulación. Las volumetrías las clasificamos generalmente en volumetrías ácido-base, en volumetría de precipitación, en volumetría de formación de complejos o complejometría y en volumetrías redox. Todas tienen en común reacciones del tipo que describe la técnica. Y la titulación o la valoración, ese es el procedimiento para encontrar una concentración de una sustancia que desconoce su concentración. Decimos que una sustancia que ya conoces te puede ayudar a encontrar el valor o la concentración de una desconocida. En ese sentido, tenemos nosotros dos sustancias que reaccionan, una que está en la bureta, generalmente la sustancia conocida, que le llamamos titulante, y en el matraz tenemos una sustancia desconocida que quieres valorar, que quieres titular o darle título, y eso significa conocer su concentración o encontrar su concentración. Bueno, el siguiente video describe las operaciones generales de la titulación. Con este video vamos a hacer la explicación de la titulación. Aquí se muestran las operaciones generales de este procedimiento y se mencionan muchos cuidados que debemos de considerar. Entonces, sobre la marcha estaré haciendo algunas pausas para hacer las explicaciones. Hi, I'm Jared Hyman, an assistant professor of chemistry at Elon University. Today, we will be discussing the proper titration technique. The purpose of a titration is to quantitatively determine the concentration of an unknown solution, commonly called the titrand or analyte. ¿Qué es la titulación? Es un procedimiento, es una técnica usada para determinar la concentración de una muestra conocida. En específico es determinar cuantitativamente al analito, a la sustancia que reacciona. ¿Cómo lo hacemos?
Hacemos la reacción con una sustancia conocida llamada titulante. Y muchas veces usamos indicadores. By adding a volume of a chemical with a known concentration called the titrant. To mark the endpoint of a titration, an indicator is added to the analyte. Let's review some of the equipment that's Algunos de needed los for equipos que titration. usamos o materiales que Carolina's usamos complete son burette assembly contains the basic equipment to get you ese started, material cilíndrico que including a estamos burette, viendo, ring que es stand, la and a bureta, burette clamp. el soporte universal y las pinzas para bureta. Como estamos observando ahí, la bureta es un material cilíndrico de mucha exactitud que está graduado. Y en la parte inferior vemos la llave. Bueno, una de las características del armado para el procedimiento es fijar bien la bureta en posición vertical y sujetarla firmemente con las pinzas para bureta. Burette is a long, narrow, graduated tube used to add titrant. It has a stopcock to regulate the En flow la of parte liquid. inferior vemos las Notice that the llaves de markings on the teflón burette y aquí vemos cómo la graduación aparece creciendo de manera descendente. O sea, al descender sobre la bureta observamos cómo la numeración crece, que es como hacemos la toma de la lectura del volumen o gasto del titulante. The ring stand and burette clamp are used to mount and secure your burette. Other materials you will also Otros need materiales que include necesitamos a son small funnel to un help you pequeño fill the embudo, burette, a 125 un milliliter matraz Erlenmeyer Erlenmeyer de flask, which works 125 best for mililitros. titrations. The shape Una de las características que se escribe es que este material está diseñado para hacer agitaciones vigorosas. De esa manera, debido al vórtice que genera y a la forma que tienen las paredes, evita que se derrame. Bueno, a of the continuación flask veremos allows for more vigorous swirling than a beaker or other glassware otro material. and minimizes spill hazards. A volumetric pipette Es la and pipette pipeta ball volumétrica to transfer a known para volume transferir flask. concentraciones A wash exactas, bottle filled una with pinceta deionized con water, agua o agua a beaker destilada o or flask of desionizada, titrant, and vasos an o analyte. matraces con titulante y muestra problema, Indicator selected for y el your indicador. reaction. A reading card to help read the Una meniscus, carta para ayudarnos a leer and a el sheet of menisco white paper to help y un papel visualize the blanco endpoint. para ver mejor el cambio de Prepare your color. burette for the titration. It is good laboratory En esta imagen lo que estamos observando es la operación de enjuague de la bureta. Dentro de las buenas prácticas de laboratorio se sugiere hacer lavados previos a la adición del agente titulante. ¿Qué es lo que se sugiere? Agregar agua desionizada o destilada, también agregar después un poco del agente titulante y eliminar los desechos. Después de hacer el lavado, lo que tenemos que observar es que no se retengan gotitas de solución en las paredes. Si eso ocurre, tenemos que repetir el procedimiento. Eso lo veremos a continuación. practice to rinse your burette thoroughly with deionized water, then with a small amount of titrant. Se agrega agua open the stop o agente to allow the titulante. liquid to drain out the bottom. Abremos la llave para If there is a desechar lot of liquid el agua clinging del to the walls of the enjuague burette, y then evitar thoroughly ver clean your gotitas burette adheridas. and repeat the rinse process. Caso necesario, pues tenemos que The repetir. accuracy of this technique is Porque de eso dependent depende on la the titrant exactitud de la flowing into the técnica. flask and not sticking to the walls of the burette. Mount the burette in the clamp, Tenemos que making sure fijar it muy is bien de manera positioned vertical vertically, and there is enough nuestra room to bureta position your y flask dejar underneath the suficientemente tip. espacio para girar nuestro Check to see matraz. that the stopcock is in the closed position. Tenemos que poner en posición de Insert the cerrado la funnel into llave, the top of the burette, colocar fill el with embudo en la titrant parte almost at the superior top. y empezar a Filling agregar el exactly agente to the zero titulante. mark is not necessary. En esta parte se indica que se está agregando el agente titulante y no es necesario ponerlo en cero. Lo que sí es importante es hacer el registro del volumen inicial, o sea, lo que tienes registrado en la bureta. Y observar muy bien el menisco, porque la lectura en los volúmenes es en la parte cónica, en el menisco, en su base, donde hacemos el registro. Que eso se describirá a continuación. But you do need sufficient titrant to complete the reaction. Check the column for air bubbles and gently Hay que tap eliminar to las free them burbujas, from the side walls. abriendo la llave varias veces. Place the Erlenmeyer flask under the tip and open the stopcock to allow a few milliliters of titrant to Dejando flow pasar through, algunos mililitros releasing de la any trapped solución. air. Rinse the tip of the burette with Lavamos water. la punta de la Empty the bureta, liquid into a waste container and thoroughly tiramos el rinse the desecho flask. a It un is not vaso. necessary to dry the flask. No necesitamos lavar ese matraz, Record your simplemente starting volume. enjuagando con agua. It is important to accurately read the volume on the Y ahí burette. observamos la First, lectura del note menisco that the liquid forms a concave meniscus because the water pulls itself En up su the base. side walls of the glass.
you should read the volume from the bottom of the meniscus at eye level. Secondly, it is important to read your volume. Lo que estamos observando es el registro del volumen inicial antes de empezar la titulación. Para este caso, 3 cifras significativas donde están llegando a la centésima de mililitro. Después, al terminar la titulación, cuando llegues al punto final, al punto de equivalencia, tendrías que hacer el segundo registro, que sería el volumen final. Y por diferencia, obtener el volumen gastado del titulante. Que eso es lo que vamos a observar en la siguiente parte del video. Volume to the correct number of significant figures. This burette indicates volume to the nearest 0.1 milliliters. Use the volumetric pipette to Usamos transfer la the pipeta analyte to the volumétrica flask. para transferir la muestra Add a few problema. drops of indicator to the flask and swirl. Después hay que agregar el indicador o algunas Place the gotas. flask under the tip of the Colocamos burette. el matraz Record this volume. y registramos el volumen de muestra problema usado. Ponemos una hoja para facilitar ver el cambio de color. Y para operar la bureta, el equipo necesitamos las 2 manos, una para abrir llave, la otra para agitar el matraz. Tenemos que controlar bien la llave para de repente empezar a gotear. Normalmente se hacen varias titulaciones. Normalmente la primera trata para estimar la cantidad de volumen a consumir. En este caso, la primera edición es un poquito más rápida y vemos cómo el color aparece en el indicador. Cuando se queda permanente el color, se cierra la llave y se toma el gasto del titulante. Se hace la resta y en este caso vemos que el volumen es 9.57. En la segunda titulación o repetición, basados en el primer consumo, tenemos que asegurar los primeros 5 mililitros del titulante y después disminuir la velocidad de adición. No nos interesa llegar a colores tan intensos del indicador. Nosotros debemos procurar llegar a colores más pálidos o claros. Entonces aquí lo que estamos viendo es en las adiciones, es adicionar ligeramente el titulante y cerrar la llave casi al final del cambio de color y hacer adiciones gota a gota. Tenemos que estar agitando vigorosamente y si el color desaparece, tenemos que agregar unas gotitas más. Normalmente al final, en el punto de titulación, tenemos que lavar la punta de la bureta para arrastrar esas gotitas que quedan en esa parte y seguir agitando. Si no cambia, si nuestra muestra sigue sin color, entonces tenemos que repetir estos pasos. Agregar la gota, enjuagar, agitar y observar ese color permanente. Normalmente se hacen titulaciones por triplicado y después se promedian los volúmenes de esas titulaciones. De esta manera es como se realiza la titulación. Bueno, a continuación, después de esa explicación de lo que es la titulación, voy a tratar de ejemplificarlo dando algunos cálculos. De inicio, voy a mencionar uno de los indicadores más comunes en la volumetría ácido-base. Es decir, cuando nosotros procuramos conocer concentraciones de muestras que son ácidas o bases. En este caso, ilustrando el indicador, tengo 2 soluciones, una de base, hidróxido de sodio, y otra de ácido clorhídrico. Si agregamos unas gotas de ese indicador, uno de ellos va a adquirir color. La fenoftaleína es un indicador orgánico, ácido base, que tiene un rango de Vire en la transición de 8,2 a 10. Es decir, por debajo de pH 8 en las condiciones ácidas, la fenoftaleína no se pinta, es incolora. Es decir, esperaremos que al agregar unas gotas de la fenoftaleína a un ácido, no percibimos color. Pero cuando esas gotas se le agregan a una base, sobre todo por arriba de esos pHs del Vire, entonces la fenoftaleína se pinta de un color magenta o rosa fuerte. Si nosotros agregamos esa molécula orgánica fenoftaleína a ambas soluciones, lo que observaremos es que el hidróxido de sodio se va a pintar. Y ese cambio en color nos permite diferenciar los pHs, en general cuando se trata de un pH ácido a un pH alcalino. Eso se vería de la siguiente manera. Si nosotros tenemos el montaje en la titulación y, por ejemplo, intentamos titulamos lo que se contiene en el matraz Erlenmeyer, un ácido, usaremos una base.
Por lo tanto, necesitamos esa solución bien preparada de concentración conocida. Entonces, vamos a suponer que estamos usando el hidróxido de sodio 0.1 molar como el titulante. En el matraz, nosotros tenemos que agregar un volumen conocido de muestra problema, en este caso, 20 mililitros de ácido clorhídrico que fue previamente preparado, pero del cual se duda su concentración. ¿Cómo podemos saber la concentración de esa muestra problema? Pues agregando gotitas de hidróxido de sodio, el volumen necesario para cambiarle el color al ácido clorhídrico. Entonces, en el matraz nosotros tenemos un ácido clorhídrico al cual se le agregan gotas de fenolftaleína, que no se va a pintar por ser un medio ácido, y empezamos a hacer la reacción con hidróxido de sodio. ¿Hasta cuándo? Hasta que el matraz se adquiere color. ¿Qué significa? Que se llegó a la neutralización, que reaccionaron todos los moles de ácido clorhídrico presentes, y la siguiente gota en exceso del titulante lo que hace es incrementar el pH, volvernos la solución en el matraz alcalina y pintar. Es decir, a ese consumo que nos va a pintar el matraz, en ese gota de exceso cerramos la llave y a ese volumen consumido le llamamos el gasto. Entonces decimos que fueron necesarios gastar 10 mililitros para este ejemplo hipotético de una solución de hidróxido de sodio 0.1 molar para titular esa muestra problema de ácido clorhídrico. Esta ecuación la usamos para diluciones, pero esta ecuación también puede ser usada en el caso de las titulaciones, entendiendo para esa igualdad que tenemos que revisar la estequiometría y ver la relación de moles reactantes. La reacción que se está llevando a cabo, la reacción de neutralización entre el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico, la formación de una sal y el agua. Esto que tengo aquí es fenolftaleína. Se trata de un indicador del pH. Entre el pH de 8 y de 12 se colorea de rosa. Se presenta en forma de polvo blanco, aunque normalmente se utiliza en una solución al 1% en alcohol. Voy a poner en este vaso un poco de agua destilada. Ahora, a continuación, voy a añadir unas gotas de solución de fenolftaleína. Y como podemos observar, el agua permanece incolora, no ha habido ningún cambio de color. Esto es debido a que el agua es neutra, tiene un pH de 7. Y ahora a continuación voy a añadir unas escamas de hidróxido sódico o sosa cáustica. Para ello observad que llevo guantes y hay que utilizar también gafas protectoras para los ojos. Cojo con la cuchara unas escamas de sosa y las voy a dejar caer dentro del vaso. Observamos cómo cambia de color la solución. Se suele utilizar el término virar. Se dice, por ejemplo, que la solución vira al rosa. Ahora voy a añadir unas gotas de zumo de limón. Vamos a ver si conseguimos bajar el pH lo suficiente para que la solución se vuelva incolora de nuevo. Vemos cómo va bajando la coloración. Si ahora con esta varilla agitadora de vidrio muevo las escamas de hidróxido de sodio o de sosa cáustica que están al fondo, es posible que haya alguna zona que vuelva a virar al rosa. Podríamos añadir también vinagre en vez de zumo de limón, puesto que el vinagre es un ácido, lo mismo que el zumo de limón. El vinagre contiene ácido acético y en cambio el zumo de limón contiene ácido cítrico y ácido ascórbico principalmente. Tenemos una zona superior más ácida con un pH más bajo. En cambio, una zona inferior más básica o alcalina con un pH alto. A continuación voy a hacer un experimento en el que voy a poner un poco de agua destilada en este vaso y vamos a añadir hidróxido de sodio en gran cantidad.
para así tener una disolución muy concentrada de hidróxido de sodio en agua. Ahora en el otro vaso añadimos un poquito de agua destilada y unas gotas de solución de fenolftaleína. Ahora con un cuentagotas vamos a pasar la solución concentrada de hidróxido de sodio de un vaso al otro. Observamos cómo se va tiñendo, cómo va virando la solución al rosa. Seguimos añadiendo. La concentración de hidróxido de sodio en este vaso va aumentando con cada gota que cae. Le damos un poco con la varilla agitadora. Y seguimos añadiendo. Conforme el pH va aumentando por encima de 12, la solución empieza a perder color. Esto es debido a que la fenolftaleína toma ese color rosa en un rango de pHs entre 8,2 y 12. Por encima se vuelve incolora. Y ahora vamos a añadir unas gotas de agua fuerte o salfumán, que no es más que ácido clorhídrico disuelto. Por tanto, el pH de la solución bajará. Y podemos observar cómo vira otra vez al rosa. Es decir, volvemos a entrar en el rango que va del 8,2 al 12, en el que la fenolftaleína toma este color. Si seguimos añadiendo ácido, bajamos de 8,2 y volverá a decolorarse la solución. ¿Qué les pareció el último video? Muy asombroso. Eso tiene que ver con la titulación, el uso de indicadores, que es un indicador es una sustancia que cambia de color. Ahora, tenemos indicadores para, dependiendo de la volumetría. Estamos hablando de una reacción ácido-base, entonces tenemos indicadores ácido-base, porque podemos tener otro tipo de indicadores para otro tipo de volumetría. Entonces les decía, días anteriores, la fenolftaleína, que es la que se gotea, está preparada en alcohol, les mencionaba de su solubilidad. Pero se agrega una solución o se agrega al agua y por lo tanto, dependiendo del pH de esa agua o de esa solución, va a pintar o no pintar. Lo que está haciendo este muchacho muy interesante es que pinta dependiendo del rango. Si estás por debajo de 8, no pinta. Si estás de 8 a 12, pinta. Pero si te subes arriba de 12, si el pH es muy alcalino, entonces deja de pintar. Es decir, la fenolftaleína no es de manera definitiva algo que te diga, esto es ácido o esto es base. ¿Por qué? Porque si tú tienes agua, no pinta y no es ácido. Si tienes una solución ligeramente alcalina, 7.5, no pinta y no es ácido. Pero la generalidad nos dice que la fenolftaleína puede marcar diferencia entre un ácido y una base. En realidad no lo podemos tomar como algo genérico, ¿sí? Para mucha gente es, agrega fenolftaleína, no pinta, es ácido, agrega si pinta, es alcalino. Pero este muchacho nos está diciendo, no, hay un rango en el cual pinta y hay un rango en el cual nos describe cuál es el pH. ¿Sí? Es decir, si pinta, lo que sí nos está asegurando, o si vira ese color fuchsia o rosado, que esa solución está en el rango de 8 a 12. Eso es lo que nos está diciendo. Pero nosotros lo usamos con otro sentido. El sentido es que en las titulaciones el pH se va incrementando gradualmente y de repente va aumentando y llega a neutro. En las titulaciones los pHs pegan saltos grandes. De repente de neutro pasa a 10. Y si ese salto cae en el rango de la fenolftaleína, vamos a ver el viraje. Y como esas partes de adiciones son muy lentas, siempre nos va a servir la fenolftaleína para indicar un salto en la titulación, a lo que vamos a llamar el punto de equivalencia.
Lo que voy a describir a continuación es, para los ejemplos que voy a poner, es cuánta cantidad tengo que agregar de titulante, cómo lo calculo. No solamente en gramos, sino en volúmenes, dependiendo de las concentraciones. ¿Sí? Entonces, a continuación, lo que voy a hacer es explicar esa parte de la estequiometría. Pues en esta última parte, repasaremos un poquito la relación molar y la estequiometría para dos reacciones diferentes. En este caso tenemos el montaje para la titulación, donde tenemos soporte, las pinzas, la bureta y el matraz Erlenmeyer. A manera de ejemplo, tenemos un agente titulante, una base fuerte, hidróxido de sodio, concentración conocida, y el ácido clorhídrico en la parte de abajo como muestra problema. O sea, asumiendo que nosotros tenemos preparada previamente, titulada una solución de base para una muestra de ácido clorhídrico que quiere saber la concentración, decimos, en volumetría ácido-base nos conviene usar fenoftaleína. ¿Qué esperamos de esta adición de indicador a la solución ácida de clorhídrico? Pues a la hora de agregar las gotas de la fenoftaleína, pues no pintaría, debido a que la fenoftaleína no cambia de color a pH ácido. Básicamente sería medir el consumo o gasto de la hidróxido de sodio titulante hasta alcanzar ese viraje a rosa tenue. Y de esta manera decimos, llegamos al punto final, es decir, los moles de los reactivos se igualan. Entendiendo que es una relación con estequiometría o de relación molar 1 a 1, un mol de hidróxido de sodio es igual a un mol de ácido clorhídrico o un mol de hidróxido de sodio reacciona con un mol de ácido clorhídrico, entonces desde esa estequiometría decimos, dependiendo del número de moles que tú tengas de clorhídrico, será la cantidad de moles de hidróxido de sodio requeridos en la titulación. Es decir, si tú tienes 0.51 moles de clorhídrico, entonces tendrás que añadir en ese volumen 0.5 moles del titulante. O si tienes 3 moles de clorhídrico, tendrías que agregar 3 moles del titulante. Partiendo del hecho de que la relación molar es 1 a 1, decimos que los moles del hidróxido son iguales a los moles del ácido clorhídrico. Si nosotros partimos de la ecuación de molaridad, decimos que los moles, desde esa ecuación, es igual a multiplicar molaridad por litro. Anteriormente definíamos a los moles por la relación gramo-peso molecular. Pues esta es una segunda manera de representar a los moles. Y si los moles de ambos reactivos son iguales, pues podemos expresar molaridad por litro o litro por molaridad de cada uno de ellos. Para el ejemplo que se está poniendo a la izquierda, se asume que el que está abajo, a diferencia del planteamiento de la diapositiva anterior, el que está abajo, ácido clorhídrico, es conocido. Tenemos 20 mililitros de ácido clorhídrico 0.6 molar. Y el de arriba, tenemos hidróxido de sodio 1.2 molar. Y entonces preguntamos el volumen. Eso pudiera ser en la situación donde yo quiero estimar el consumo o gasto que tendría para una concentración aproximada 0.6 molar. Es decir, en este caso, estoy despejando los litros del hidróxido de sodio y a la hora de sustituir los conocidos, me quedaría que la molaridad del hidróxido de sodio pues pasa dividiendo. Otra manera de visualizarlo es preguntarte si lo de la izquierda de la ecuación es igual a lo de la derecha, es decir, los moles son iguales a los moles, ¿cuántos moles del ácido clorhídrico tienes? Eso bastaría si multiplicamos la molaridad 0.6 por el volumen en litros 0.02 y eso me da un total de 0.012 moles de ácido clorhídrico. ¿Qué significa? Que para un hidróxido de sodio 1.2 molar, el volumen que tú estás buscando es ese factor que multiplicado por 1.2 te van a dar 0.012 moles de hidróxido de sodio, es decir, la misma cantidad de moles. Y en el cálculo obtenemos que el resultado son 10 mililitros. ¿Qué significa? Que el producto de 1.2 molar por 0.01 litro o 10 mililitros es igual al producto de 0.6 molar por 0.02 litros o 20 mililitros. Cuando nosotros llevamos a cabo una titulación, podemos hacer el comportamiento gráfico del pH, a lo cual llamamos la curva de titulación. A los incrementos o mililitros del titulante agregado, nosotros vamos observando
un incremento o decremento en el pH dependiendo de lo que se está titulando. En este caso vemos una curva creciente, lo que significa que estamos titulando un ácido. Generalmente las curvas de titulación para especies, en este caso ácidos monopróticos, observaremos una forma sigmoide, es decir, una forma de S. Y particularmente estamos observando que a determinada cantidad del titulante el pH tiene un incremento. En la mitad de ese salto e incremento es donde nosotros ubicamos el punto de equivalencia. Es decir, es el momento en que los moles de los reactivos se igualan. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual para la misma reacción hidróxido de sodio ácido clorhídrico tenemos un hidróxido de sodio 0.1 molar con una muestra problema de ácido clorhídrico de 20 mililitros, pero de concentración desconocida. En el caso de este planteamiento decimos o nos preguntamos cuál es la molaridad de la concentración del ácido clorhídrico. Una vez agregadas las gotas de fenoftaleína, que no cambian porque la solución es ácida, y agregando el volumen requerido para observar el primer viraje a color rosa, decimos que hemos conseguido el gasto para igualar los moles o para llegar al punto de equivalencia. ¿Qué significa? Que cuando agregaste 10 mililitros del hidróxido de sodio, agregaste los moles necesarios que se igualaron a los moles del reactivo que está en el matraz, que es el ácido clorhídrico. La siguiente gota del titulante que agregas en la titulación, que sería un excedente de base, porque todo el ácido en ese momento se ha neutralizado, la siguiente gota es lo que hace el cambio de color del indicador. Con esa gota de exceso de base, el pH sube y entonces, al tener un pH que sobrepasa los 8 en el pH, que es donde obtenemos el viraje a rosa. Bueno, entonces eso nos recuerda un poquito la fórmula de diluciones. Decimos que cuando los moles se igualan, nosotros tenemos molaridad por litro o litro por molaridad de una especie es igual a la otra. De esta manera, si yo quiero despejar ácido clorhídrico, a mí me conviene tener la ecuación al revés para dejar del lado izquierdo la concentración del ácido clorhídrico. Pasamos litros de ácido clorhídrico dividiendo y de esa manera al sustituir los datos conocidos, 0.01 litros de hidróxido o 10 mililitros multiplicados por su concentración 0.1 molar entre la muestra problema en litros 0.02 litros nos da una concentración de 0.05 molar, lo cual significa que multiplicando el volumen 0.02 litros por esa concentración 0.05 molar estamos igualando a los moles de la sosa. Pero de manera práctica decimos, mediante la concentración de una solución titulante, que ya es conocida, nosotros podemos determinar la concentración de una muestra desconocida. Lo que estamos observando en esta reacción es que la neutralización del carbonato de sodio con el ácido clorhídrico requiere 2 moles de ácido clorhídrico. Es decir, tenemos una relación molar 1:2. Partiendo de esa relación molar, decimos que la relación de moles que existe es de 1:2. O por cada mol de carbonato de sodio, requerimos de 2 moles de ácido clorhídrico. Si nosotros despejamos de esa ecuación o pasamos los denominadores al numerador, es decir, el 2 pasa a la izquierda multiplicando y moles de ácido clorhídrico pasa a la derecha, entonces obtenemos la ecuación para los cálculos de volumetría, que dice que hay que multiplicar por 2 los moles de carbonato de sodio y que eso va a ser igual a 1 por moles de ácido clorhídrico. Para entender la ecuación tenemos que pensar que si tú sustituyes un valor de moles en carbonato de sodio, vamos a asumir que tienes 2 moles. Si esos 2 moles los multiplicas por 2 te daría 4, que ese es el número de moles de ácido clorhídrico. Es decir, el hecho de que el carbonato de sodio tenga factor 2 sirve para entender que el número de moles de esa especie va a ser multiplicado por 2 y por lo tanto los moles de ácido clorhídrico de la segunda especie va a ser el doble. Entender, por ejemplo, que no significa 2 moles de carbonato de sodio, sino que es un factor 2 por el número de moles que tú tengas. Bueno, entonces, de esta manera podemos generalizar que cuando tú tienes una relación molar como esta, decimos que los coeficientes se cruzan, que el 1 que aparece con el carbonato de sodio pasa a la especie ácido clorhídrico en la ecuación y que el 2 del ácido clorhídrico
pasa a multiplicar a los moles del carbonato de sodio. Si tú entiendes que los moles los puedes expresar como molaridad por litro o litros por molaridad, entonces podemos sustituirlos en la ecuación. De tal manera que aquí tienes la ecuación con esas 4 incógnitas. Cuando tú tienes ambas especies en solución, decimos 2 por el litros de carbonato de sodio de la solución de carbonato de sodio por la molaridad de esta solución es igual a 1, que se omite de la ecuación, por el volumen de ácido clorhídrico por la concentración de esa solución. O la segunda opción, los moles también los podemos representar como gramos sobre peso molecular. En el caso de tener una muestra sólida, como es el caso del carbonato de sodio, si en este caso te interesa partir de los gramos de carbonato de sodio, adicionarlos a un matraz y no necesariamente preparar una solución, entonces puedes sustituir del lado de la especie sólida gramos peso molecular. Es decir, la ecuación para este caso quedaría 2 por gramos de carbonato de sodio sobre su peso molecular es igual a litros por molaridad del ácido clorhídrico. A manera de ejemplo, vamos a considerar la siguiente titulación. Vamos a pensar que vamos a usar ácido clorhídrico, 0.1 molar, y que necesitamos nosotros titular lo que está en el matraz, que corresponde a carbonato de sodio disuelto en un poco de agua. Entonces, si yo quiero saber la concentración, en este caso, los gramos de carbonato de sodio que están contenidos en ese matraz, necesito hacer la titulación usando el indicador apropiado y entonces asumiremos que el gasto para esa titulación, es decir, el consumo total de los moles de carbonato de sodio, fue de 25 mililitros. La pregunta es, ¿cuántos gramos de carbonato de sodio se contienen en el matraz? De esta manera decimos que la reacción de relación molar 1 a 2 entre carbonato y ácido clorhídrico, es decir, usando la ecuación que obtuvimos anteriormente y sustituyendo gramos peso molecular para el carbonato de sodio, tendríamos que del lado izquierdo peso molecular pasa multiplicando a la derecha y el factor 2 que multiplica en el numerador pasa dividiendo. De tal manera que despejando gramos de carbonato de sodio, habría que sustituir ahora los litros de ácido clorhídrico, 0.025, la molaridad del ácido clorhídrico en la titulación, que es 0.1 molar, y el peso molecular de la sustancia desconocida, en este caso sería 106 gramos mol. Y todo eso multiplicado y dividido entre 2 nos da un resultado igual a 0.132 gramos del carbonato de sodio. Es decir, esta es la manera más fácil de visualizar la relación molar que se convierte en una ecuación. A partir de ello, sustituir el concepto mol, en este caso gramos peso molecular, despejar la especie de interés y a partir de ello sustituir y calcular. Esa es una manera de visualizarlo y de entenderlo fácilmente. La otra sería en función de la estequiometría y directamente usando los factores de conversión. Es decir, para la misma reacción, nosotros decimos, si el consumo gasto del titulante fueron 25 mililitros y haces la conversión de ese ácido clorhídrico a moles, estableces la relación molar, que la tenemos ahí 1 a 2, y luego en base al equivalente gramo para el carbonato de sodio, finalmente obtendrías que los gramos de carbonato de sodio en ese matraz son 0.132. Otra manera de visualizar esta reacción es en función de las etapas que ocupan los 2 moles de ácido clorhídrico. Es decir, un mol de carbonato consume un mol de ácido clorhídrico para convertir todo el carbonato a bicarbonato. Y en una segunda etapa, ese bicarbonato producido requiere un mol de ácido clorhídrico para convertirlo a ácido carbónico, lo cual implica el consumo total de 2 moles de ácido clorhídrico para llevar el carbonato hasta ácido carbónico. Eso lo podemos visualizar en una gráfica llamada curva de titulación. Esa curva que estamos observando corresponde a la titulación del carbonato de sodio usando ácido clorhídrico 0.1 molar, en el cual estamos viendo 2 saltos. Partiendo de un pH alcalino, hay un salto que equivale a un punto de equivalencia, que significa que es el pH que se encuentra aproximadamente 8.3, en el cual todo el carbonato pasó a bicarbonato. Y ese color nos recuerda que un indicador que se puede usar
En ese equilibrio es la fenoftaleína, que tiene un color a pH superiores, pero que pierde su color al descender bajo el pH de 8. En el caso del segundo equilibrio o el segundo punto de equivalencia, que se alcanza alrededor de 3.5, y donde vemos en la gráfica que se han consumido 25 mililitros para hacer la conversión total. 25 mililitros del ácido clorhídrico, que es el titulante. En esta segunda gráfica, curva de titulación, tenemos la titulación de un ácido débil como el ácido acético con una base fuerte como el hidróxido de sodio. Observamos que el salto está centrado alrededor de 8.5. Eso significa que en el punto de equivalencia, donde todo el ácido acético se ha consumido, lo que se ha generado es su base conjugada, acetato de sodio. Por lo tanto, en el punto de equivalencia tenemos una base. Decimos también que ese salto nos permite ubicar en el punto de equivalencia al indicador adecuado a utilizarse. En este caso, la fenoftaleína, que tiene un VIR en el rango de 8 a 10, pues prácticamente está dentro de ese salto. Es decir, esto es lo que nosotros haríamos en un laboratorio en el caso de solicitarnos una curva de titulación en la cual tenemos que hacer los registros de los mililitros del titulante, en este caso la base hidróxido de sodio, y los cambios en pH después de determinadas adiciones. Y lo que habría que observar o percibir es ese salto que describe la terminación de la reacción, que puede ser en un potenciómetro o pHímetro o utilizando un indicador. Y con eso concluimos la sesión número 13 y pues les deseo buena tarde, pásensela bien y revisen este video. Hasta pronto.